Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión Aproximación al trasplante renal. En esta tarde, en asociación con la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, es un gusto presentarle a la doctora Paola García, quien es nefróloga, profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana, directora de educación del Hospital Universitario San Ignacio y presidente de la Asociación Colombiana de Trasplantes y Órganos. Doctora García, bienvenida. Muchas gracias, Nick, por la presentación. Buenas noches a todos los que están conectados y los próximos a conectarse. En la hora que nos vamos a encontrar, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y al cual, gasto bastante tiempo, que es el trasplante renal. Y la idea es aproximarlos a ustedes en este mundo tan maravilloso y que beneficia a tantas personas. He querido dar esta conferencia con algunas preguntas que son, las que yo considero más frecuentes que podríamos mirar con sus respuestas cuáles son esas inquietudes que ustedes tienen, que la población general tiene, y que al final, con las preguntas que me quieran hacer, podamos, compaginar. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Declaro mi conflicto de interés. He trabajado para laboratorios Sanofi, Astellas, AstraZeneca, y vamos a empezar con un caso. Tenemos un paciente que se llama Pedro, tiene 38 años de edad, tiene enfermedad renal crónica, está en hemodiálisis 3 veces por semana desde hace 4 años, y la causa de su falla renal es nefropatía lúpica. Vive en Duitama, renunció al trabajo y vive con sus padres. Este paciente ustedes consideran que es candidato a trasplante renal. Entonces vamos a ver qué pasa y qué otras pistas nos da esta conferencia para tomar esa decisión. Quisiera, empezar un poquito por las estadísticas y ponernos en el marco conceptual de qué pasa en Colombia con la enfermedad renal crónica y con el trasplante renal. Quiero saber cuántos pacientes hay en diálisis crónica, cuántos pacientes hay en lista para trasplante renal. Entonces, vámonos a las estadísticas que nos muestra Cuenta de Alto Costo en su último informe y nos indica que para el año 2021 teníamos 25.000 pacientes en hemodiálisis, más o menos 9.000 pacientes en diálisis peritoneal, 600 en terapia médica no dialítica y 7.800 pacientes en seguimiento post-trasplante. Esto en total suma alrededor de 43.000 pacientes que tienen enfermedad renal crónica, estadio 5. Entonces vemos que hay, una gran población de pacientes que se encuentran en diálisis. ¿Y cuál es el número de pacientes trasplantados en Colombia? Pues tenemos la estadística hasta el 2021. En total se trasplantaron 937 pacientes, de ellos 606 corresponden a trasplante renal y de esos 606, 145 corresponden a trasplante con donante vivo. Para el 2022, aunque las estadísticas no están publicadas, se estima que alrededor de 1.000 pacientes se trasplantaron en Colombia. Y en cuanto a los receptores en lista de espera, vemos que para diciembre del 2021 se encontraban 3.100 pacientes, de los cuales 2.800 se encontraban esperando un riñón. Actualmente la lista de espera está alrededor de 3.100 solo para trasplante renal. Entonces vemos que hay 43.000 pacientes con enfermedad renal crónica. Si sumamos diálisis, 25 más 9, 34.000 pacientes más o menos en diálisis y 3.000 más o menos, menos del 10% de esos pacientes se encuentran en lista de espera. Entonces, digamos que en Colombia el trasplante sigue una auditoría y unos lineamientos dados por el Instituto Nacional de Salud. Y Colombia actualmente se encuentra dividido en 6 regionales donde se hace la distribución y asignación de órganos, no solamente de riñón, de corazón, de hígado también se involucran en esta parte. Entonces quería mostrarles este mapa de Colombia
para mostrarles que, en primer lugar, las regionales tienen una prelación con sus pacientes en lista de espera y esto tiene un objetivo y es disminuir los tiempos de isquemia que tienen los órganos para que los pacientes tengan un mejor pronóstico y tengan una mayor duración del injerto. Entonces, ¿cuándo un paciente es candidato a trasplante renal? Entonces, primero, el paciente tiene que desear ser trasplantado. Eso es lo primero, levantar la mano, yo quiero trasplantarme. Dos, tiene que tener una enfermedad renal crónica. En Colombia, digamos, se acepta ingresar a lista de espera con tasas de filtración glomerular por debajo del 20%. Hay otros países que es obligatorio estar en diálisis para poder ingresar a lista de espera y acceder a un trasplante de donante fallecido. No pasa lo mismo cuando el paciente tiene un donante vivo. En ese caso, en otros países sí se puede trasplantar previo al ingreso a diálisis. Y obviamente no tener ninguna contraindicación para el trasplante renal. ¿Es obligatorio estar en diálisis para recibir un trasplante renal? Entonces, en Colombia, que quede claro, no es requisito estar en diálisis para acceder a un trasplante. Pero sí, obviamente, tiene que tener unas condiciones que ya uno vea que hay un deterioro franco de la función renal y que ese paciente va camino al estadio 5 de falla renal. ¿Por qué entonces ofrecer trasplante o por qué es mejor trasplantarse que quedarse en diálisis? Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso, hay que evaluar la condición clínica y social del paciente, porque hay pacientes que por su condición clínica, antecedentes patológicos, enfermedad coronaria, por ejemplo, un EPOC severo o una situación social, digamos, comprometedora o no tiene apoyo social, ese paciente, digamos, le va a ir mejor en diálisis. Eso es lo primero. Segundo, ¿por qué mejor trasplante? Porque mejora definitivamente la calidad de vida. Hay mejoría clínica en cuanto a la anemia, disminuye el riesgo cardiovascular, mejora el metabolismo óseo, mejora el perfil calcio-fósforo que es tan difícil en el paciente en diálisis, mejora el perfil hormonal. Pacientes han quedado embarazadas después del trasplante y han llevado a feliz término su embarazo y han podido ser mamás, ¿cierto? Entonces eso obviamente tiene que hacerse con un seguimiento estricto por el grupo de trasplante y previo al embarazo tiene que cumplir ciertos requisitos porque puede poner incluso en riesgo su vida y la del bebé. También es mejor el trasplante porque da mejor calidad de tiempo al paciente y a la familia. No olvidemos la parte familiar, que es el soporte vital de estos pacientes. Es más costo efectivo que la diálisis cuando pasa después de un año de trasplante. Definitivamente es mucho más barata el mantenimiento de un paciente trasplantado con su tratamiento inmunosupresor, a diferencia del paciente que sigue en diálisis y que los costos son más o menos 3 veces el costo de la inmunosupresión de un paciente trasplantado. Entonces, es costo efectivo incluso para el sistema de salud colombiano. Y obviamente, como ya les he contado, mejora la supervivencia de estos pacientes. ¿Cómo ingresa un paciente renal crónico a la lista de espera para trasplante renal? Entonces, ¿cómo hace un paciente para estudio y finalmente pertenecer a la lista de espera? Entonces, lo primero es que el paciente tiene que hablar con su médico tratante, con su nefrólogo, ya sea el paciente que está en prediálisis o el paciente que está en una unidad renal. Digamos que tiene que haber un acercamiento entre nefrólogo y paciente, ¿sí? Y el nefrólogo de la unidad renal, digamos, tiene también que detectar aquellos pacientes que son candidatos a beneficiarse de un trasplante, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. El nefrólogo tiene que valorar el paciente y dice, este paciente puede ser candidato a trasplante. ¿Qué hace el nefrólogo? Remite a un grupo de trasplante. Luego, ese grupo de trasplante hace un estudio pretrasplante que consiste en unos estudios que van a definir si el paciente es calificado como apto para ingresar a lista. Es decir, en esa junta médica que se realiza, la junta determina si hay alguna contraindicación que puede poner en riesgo la vida del paciente
y que pueda decidir que es mejor que el paciente se quede en diálisis porque el trasplante puede aumentar el riesgo de morir. Por ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria, con infecciones activas, ya vamos a ver qué contraindicaciones hay. Y cuando esa junta determina que el paciente es apto, puede ingresar a lista de espera y se notifica al Instituto Nacional de Salud, quien es el único ente en Colombia que maneja la lista de espera. ¿Existe un orden para la asignación de un riñón a los pacientes de lista de espera? Entonces dirían, no, yo soy el número 300 de la lista. Entonces tengo que esperar a que se trasplanten 299 pacientes antes. No. No existe un orden, no es una fila, ¿sí? Existen unos criterios de asignación para ese órgano que se está ofertando. Y esos criterios de asignación tienen que ver con compatibilidad de grupo sanguíneo, con la compatibilidad HLA, que son unos numeritos, ¿cierto? A, B, D, R, que son los que se utilizan acá en Colombia, aunque hay otros locus, pero según la compatibilidad A, B, D, R, se asignan unos puntos. Y entre mayor compatibilidad, ese paciente tiene más probabilidades de quedar en los primeros lugares de la lista de espera. Y por último está la edad, porque los niños tienen más puntos que los adultos. Incluso hay una división entre menores de 11 años y menores de 18 años, favoreciendo a los más pequeños. Y por último también el tiempo en lista de espera. Los pacientes que lleven más tiempo en lista de espera tienen también un punto adicional para estar en los primeros lugares. Entonces, como ustedes pueden ver, se trata de compatibilidad, se trata de, digamos, un poco de suerte, porque yo puedo estar en lista 2 semanas y me salió mi riñón, o puedo estar 6 meses, 1 año y no me ha salido mi riñón. Entonces, como les digo, el tiempo en lista no es fijo y no hay un lugar determinado. ¿Qué contraindicaciones hay para el trasplante renal? Como ya estábamos mencionando. Entonces, hay pacientes que no desean trasplantarse, que se sienten cómodos o que le tienen miedo a la cirugía y no desean trasplantarse. Entonces, lo primero, como les contaba, es querer trasplantarse. Que tengan un cáncer activo es una contraindicación porque tiene una sobrevida, digamos, disminuida y de pronto no le va a beneficiar someterse a un trasplante. Que tenga una infección activa severa, un EPOC severo, enfermedad cardiovascular intratable. La edad, fíjense que la coloqué con un signo de interrogación porque no existe un límite de edad, ¿sí? Eso depende de la valoración clínica, cardiológica, neumológica que se le hace al paciente. Hay pacientes que tienen 60 años y parecen de 80 y hay pacientes de 80 que parecen de 60. Entonces, la edad en sí no es una contraindicación. Entonces, hay personas mayores a 70 años con trasplantes exitosos. Entonces, no se le puede, digamos, negar esta posibilidad a los pacientes adultos mayores. Otra contraindicación, dificultad quirúrgica, ¿sí? Pacientes que tienen severa arteriosclerosis. El injerto renal se implanta en las fosas ilíacas. Si hay de pronto una arteriosclerosis de la aorta, de las arterias ilíacas, donde no hay, digamos, a veces posibilidad de hacer una anastomosis, hay una contraindicación desafortunadamente allí quirúrgica. Y por último, la falta de herencia familiar, que es algo también que puede ser relativo, porque, digamos, hay pacientes que tienen poca adherencia en diálisis, pero son los mejores después que se trasplanten. Entonces, eso tiene que ser bien valorado, sobre todo por el grupo de psicología, incluso de psiquiatría, para determinar este punto. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Con Pedro. ¿Lo trasplantamos o no lo trasplantamos? Por ahora, 38 años, no vimos ninguna de las contraindicaciones que vimos anteriormente, no las tiene el paciente. Entonces, mandaríamos a este paciente, ¿cierto?, a estudio para mirar si es apto o no para ingreso a lista de espera. Algunos dirán, no, pero es que tiene un lupus. ¿El lupus es contraindicación para trasplante? No. La posibilidad de recaída del lupus post-trasplante es menos del 3%.
Entonces, estos pacientes se benefician, les va muy bien incluso en el post-trasplante. Pasando al donante, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que quiere donar un riñón? Entonces, ese donante, ejemplo, el papá que le quiere donar al hijo, el hijo que le quiere donar al papá, primero debe ser un acto voluntario. Y la donación definitivamente es un acto de amor, es un regalo de vida. Segundo, tiene que hacerse un estudio especial para descartar cualquier contraindicación. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que ese paciente que quiere donar esté en perfectas condiciones y que la donación, la nefrectomía en este caso, no va a perjudicar su vida futura. Dentro de las contraindicaciones más comunes está la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial severa, enfermedad renal, el paciente que tiene una proteinuria, que tiene hematuria, que tiene algo de disminución de la función renal, pues preferimos que no realice una donación. ¿Qué debo hacer si yo quiero hacer donante? De pronto algunos de ustedes ya se están preguntando, bueno, yo quiero donar. Lo primero que se recomienda es háblelo con su círculo más cercano, háblelo con su familia, con sus padres, con su esposo, con sus hijos, para que ellos conozcan su voluntad. Y en el momento en que usted se encuentre en una situación de muerte cerebral, por ejemplo, su familia haga la voluntad que usted le manifestó en vida. Y hay otra opción, por eso coloco aquí en mayúscula opcional, inscribirse en la página del Instituto Nacional de Salud, donde puede certificar que además quiere ser donante. Pasando ya a las complicaciones más frecuentes en el trasplante, ¿qué podemos observar? Hay varias. De las principales que se presentan en el primer mes del trasplante, se encuentra uno, la función retardada del injerto, que se define como aquel paciente que necesita diálisis en la primera semana del trasplante. Y ojo, porque nos ha pasado, el paciente se trasplantó, requiere diálisis por hipercalemia, por sobrecarga o porque tiene una necrosis tubular aguda, el riñón no arrancó inmediatamente y necesita diálisis. El hecho de que necesite diálisis no significa que el injerto se perdió. Y muchas veces en cuidado intensivo, en el piso, o la enfermera o el familiar le dice que pesar, el riñón no sirvió, y no es así. El 30% de los pacientes trasplantados pueden llegar a requerir diálisis. Incluso en países como Brasil, donde el tiempo de isquemia es mayor por la longitud, lo grande del país, y de que tienen que viajar de un estado a otro, este tiempo de isquemia prolongada condiciona a una mayor incidencia de función retardada del injerto. Entonces, ojo con las palabras en estos pacientes, que lo que hay que darles es ánimo en esos momentos. Otra complicación, el rechazo celular, que puede presentarse. Hoy en día las tasas de rechazo han disminuido considerablemente a lo que se veía hace algunos años. La tasa de rechazo está alrededor de 10-12% al año. Trombosis son ya complicaciones quirúrgicas, trombosis de la arteria o de la vena del injerto, presencia de fístulas urinarias o de linfoceles. También está la toxicidad por medicamentos, entonces hay que estar pendiente de la dosificación, de los niveles de algunos medicamentos como los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, o inhibidores mTOR como sirolimus y everolimus, que se toman niveles. Infecciones, neoplasias, ¿sí? Aquí hay una pregunta, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes del paciente trasplantado? Porque, digamos, hay que estar siempre pendiente para diagnosticarlas temprano y tratarlas a tiempo. Entonces, durante los primeros 6 meses, las infecciones más comunes son infecciones de vías urinarias, siguen siendo número 1. Además, porque recuerden que, como les decía, el injerto se implanta en la fosa ilíaca y está muy cercana a la vejiga. O sea, el trayecto del ureter a la vejiga es muy corto. Eso condiciona reflujo, a pesar de que la técnica quirúrgica quiera simular un mecanismo antirreflujo.
eso condiciona mayor incidencia de infecciones. Otro tipo de infecciones son el poliomavirus, que es típico del paciente trasplantado renal y también se observa en trasplante de médula ósea. El citomegalovirus, norovirus, lo coloqué porque con los nuevos métodos diagnósticos logramos detectar norovirus en gran parte de los pacientes con unas diarreas severas, con deshidrataciones importantes. Entonces, ustedes que de pronto, algunos de ustedes trabajan en urgencias y les llega un paciente trasplantado con diarrea profusa, con deshidratación, probablemente pueda tener un norovirus. Y otras causas, afortunadamente menos frecuentes, están las infecciones por hongos, infecciones con criptococo, histoplasma, aspergillus. ¿Cuál es el tiempo de isquemia máximo de un riñón? Hablábamos ya ahorita de tiempos de isquemia cuando les contaba de Brasil. En Colombia, en el mundo en general, digamos hasta 24 horas se permite, ¿sí? Digamos uno va tranquilo, ojalá menos de 20 horas. El riñón se encuentra en una solución de preservación más hielo. En Colombia no existen bombas de perfusión como existen en otros países que permiten de pronto prolongar un poco más ese tiempo de isquemia. Y sabemos que entre menor tiempo de isquemia hay un mejor pronóstico, mejor necrosis tubular aguda, menor rechazo y menor función retardada del injerto. ¿Cuál es la supervivencia del paciente trasplantado? En cuanto a supervivencia, vemos que este es un estudio reciente del año antepasado ya, donde nos indica que la supervivencia, fíjense que está por décadas o por quinquenios, y a medida que va pasando el tiempo, que han mejorado los seguimientos, que han mejorado los tratamientos, el diagnóstico inmunológico del paciente, la supervivencia tanto del paciente como del injerto ha mejorado. Pero aquí hacen una distinción. El paciente que es trasplantado de donante vivo o de donante fallecido. Definitivamente, el que se trasplanta de donante vivo tiene una mayor sobrevida. A 10 años es más o menos casi del 80%. Y fíjense que es mucho mayor del paciente que se encuentra en diálisis, donde la sobrevida es mucho menor a 5 años, incluso. En el paciente que es trasplantado con donante fallecido, la sobrevida alcanza más o menos un 65%. Y en cuanto a la supervivencia del injerto renal, el injerto desafortunadamente no dura toda la vida, tiene una vida media. Digamos que la supervivencia en esta gráfica muestra que en los pacientes seguidos hasta 2011, tiene una sobrevida del 66% a 10 años ese injerto, y si es de donante vivo, y si es de donante fallecido, una sobrevida de 53%. Entonces, ¿cuánto dura un injerto? Entonces, si es de donante vivo, la supervivencia ha aumentado a 19 años. En los últimos 20 años, en ambas, aumentó más o menos un 40 o 50% la sobrevida. Es decir, hace 20 años, un injerto de donante vivo duraba más o menos 12 años y un injerto de donante fallecido duraba más o menos 7, 8 años. Y hoy en día, según este estudio publicado por Pollo en 2021, la supervivencia es de 11, casi 12 años. Eso no quiere decir que hay pacientes que duren menos porque tienen algunas otras complicaciones o condiciones, y hay pacientes que duran hasta 30 años o más trasplantados, ¿sí? Esto es como un promedio en general de supervivencia. ¿Qué es un paciente sensibilizado? También quise traer esta pregunta porque se habla mucho del paciente sensibilizado, pero bueno, ¿eso qué es? ¿Es el paciente sensible? No. Es el paciente que tiene anticuerpos que pueden influir en la sobrevida del injerto. Entre más anticuerpos, sobre todo contra el HLA, que son los más frecuentes que medimos, tenemos una menor sobrevida y una mayor probabilidad de tener un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Y cómo se adquieren estos anticuerpos HLA, o cómo más bien prevenir o está algo en nuestras manos para prevenir esa aparición de anticuerpos HLA? Esos anticuerpos se adquieren, 1, embarazo; 2, el paciente que tiene antecedente de trasplante y quiere
optar por un segundo trasplante, esos pacientes ya tienen unos anticuerpos preformados, ¿cierto? Y tienen mayor probabilidad de rechazo. Transfusiones, y por eso lo puse en negrillas, porque muchos de nosotros tenemos la potestad de definir la transfusión en un paciente. Y en un paciente, sobre todo renal crónico, hay que evitarla. Solamente transfundir cuando definitivamente sea súper necesario. Es decir, no vamos a transfundir pacientes porque tengan hemoglobina menor de 10 o menor de 9 o menor de 8. Toca mirar si el paciente de verdad está inestable hemodinámicamente, qué condición tiene, para ordenarle la transfusión. ¿Qué otros antecedentes pueden influir en la aparición de anticuerpos? Las infecciones, se dice que algunas infecciones por virus, no está bien determinado, pueden desencadenar esa aparición de anticuerpos. Y vacunas, también se ha hablado del tema, pero no hay nada con evidencia. Entonces, en conclusión, tengan en cuenta, anticuerpos HLA aumenta el riesgo de rechazo. Bueno, pasemos un momento entonces al tratamiento del trasplante renal. En el trasplante renal, les cuento que hay un tratamiento de inducción que se hace durante el acto quirúrgico y son anticuerpos que se le aplican al paciente para prevenir el rechazo. Son anticuerpos, hay un tipo monoclonal que se llama basilizumab, que son utilizados en algunas ocasiones para pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo se le aplica timoglobulina, que es un anticuerpo policlonal mucho más fuerte y es el de elección para pacientes altamente sensibilizados. En cuanto al mantenimiento, ¿qué van a observar ustedes cuando les llega un paciente a consulta o en urgencias? Estos son los principales medicamentos inmunosupresores que van a encontrar. La terapia triple es la más común. En un 80% de los casos, todos los pacientes tienen terapia triple. Hay un 20-25% de pacientes que tienen terapia sin esteroide, es decir, tienen 2 inmunosupresores. Y la terapia triple, por lo general, consiste en un inhibidor de calcineurina, como ciclosporina o tacrolimus, un antimetabolito como micofenolato. Algunos pacientes pueden tener azatropina y esteroide prednisolona a dosis baja. Otros medicamentos que también se utilizan son los inhibidores de mTOR como sirolimus y everolimus, belatacept, que se utiliza en menos del 5% de los casos en Colombia, y azatropina. Entonces, digamos que a nivel mundial, si ustedes miran, este es también el esquema más utilizado en otros países. Más o menos el 90% de los pacientes en Estados Unidos tienen este esquema basado en inhibidor de calcineurina con antimetabolito. Y en cuanto al manejo del paciente, ¿por qué vamos a encontrar pacientes con uno u otro medicamento? Porque digamos que no hay una camisa de fuerza para utilizar un esquema especial y también depende de las complicaciones que tenga un paciente o de los efectos adversos. Entonces, si un paciente hace una intolerancia o hace una toxicidad, pues hay alternativas para cambiar el esquema inmunosupresor. Pasamos a esta pregunta dolorosa. ¿Por qué se pierden los injertos renales? Y hay que tener en cuenta 2 cosas. El paciente se muere con injerto perfectamente funcionando. ¿Y por qué se muere? ¿Cuáles son las principales causas de muerte del paciente trasplantado? Como todo paciente renal, la primera causa es enfermedad cardiovascular, un infarto, una enfermedad cerebrovascular. En segundo lugar están las causas infecciosas y en tercer lugar el cáncer. Entonces digamos que estas son las causas principales de muerte. Por esa razón, fíjense, hay que, en ese paciente que está en seguimiento post-trasplante, hay que mirar al paciente de manera integral. No es solamente mirar función renal, creatinina, inmunosupresión. Hay que mirar al paciente como un todo y hay que hacer prevención de todo tipo, cardiovascular, infecciosa, tamizaje de cáncer, que ya vamos a mirar más adelante. Y causas propias del injerto. ¿Por qué se puede perder el injerto? La primera causa es el rechazo crónico mediado por anticuerpos.
que ya mencionamos, y es la presencia de anticuerpos, principalmente HLA, porque también hay anticuerpos dirigidos contra otras células, por ejemplo, otros receptores, por ejemplo, receptores contra el receptor de angiotensina 1, o anticuerpos endoteliales, vimentina y otros anticuerpos que desafortunadamente en Colombia no los medimos en el momento, pero que sí producen un rechazo crónico. Segunda causa está la recurrencia de la enfermedad glomerular, la enfermedad que causó el daño renal. A ese paciente puede recurrir. Y dentro de otras causas, no puedo dejar de mencionar la falta de adherencia. Por eso allí la educación que nosotros hacemos como médicos desde cualquier nivel es muy importante. Adherencia que es supremamente importante porque si suspendo medicamentos, ahí estoy a riesgo de perder el injerto. Entonces, aquí hay una paciente que dice, ¿por qué seguir tomando mi tratamiento si ya me encuentro bien? Y eso pasa. Pasa en el paciente trasplantado, pasa en el paciente hipertenso, en el paciente diabético, ¿cierto? Y hay que, por eso, en todas las consultas, dedicar un minutico a esta parte de adherencia. Y hemos tenido casos, pacientes que se aburren de la inmunosupresión, llevan 15 años, 20 años de trasplante y dicen, no, ya yo no hice rechazo, voy a disminuir o de pronto voy a tomarme el medicamento un día sí, un día no. Y resulta que ese paciente empieza con aumento de creatinina, le hace una biopsia renal y presenta el rechazo. Entonces, fíjense que es súper importante la adherencia en estos pacientes. Y como les decía, somos los médicos que estamos pendientes de toda la comorbilidad. Entonces, hay que tener en cuenta metas de hipertensión arterial, 130/80, metas de diabetes, hemoglobina glicosiladas alrededor de 7, dislipidemia, colesterol. Estos pacientes mayores de 40 años deben recibir estatina. Obesidad, porque como se les libera la dieta, aumentan el consumo calórico y se aumentan mucho de peso, entonces pueden tener síndrome metabólico. Tabaquismo, entonces afortunadamente el paciente de trasplante es muy baja la incidencia de cigarrillo, ¿sí? Pero fíjense que hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo, el sedentarismo, hacer ejercicio, ir a nutrición. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo cardiovascular. Y también toca mirar en la parte del cáncer, además que los medicamentos inmunosupresores pueden despertar algunos protoncogenes y ellos son más propensos también a tener cáncer, sobre todo cáncer de piel. Es el más común en el paciente trasplantado renal. Entonces, ese paciente tiene que, ojalá tuviera una valoración anual por dermatología. Y en cuanto a otros tamizajes, está la citología vaginal según las guías nacionales, mamografías, antígeno prostático, colonoscopia según los factores de riesgo, endoscopia vías digestivas, radiografía de tórax, ¿sí? Para detectar tempranamente el cáncer. Entonces tengo aquí un caso para ya ir cerrando. Tengo un paciente de 40 años trasplantado con creatinina el primer mes de 1.1. Le fue bien, ¿cierto? Primer mes de trasplante. Consulta en su seguimiento y al cuarto mes tiene creatinina de 2 y está asintomático. El tratamiento que recibe es tacrolimus, micofenolato y prednisolona, que es la terapia triple que les presentaba. ¿Cuáles son esos diagnósticos probables que puede tener este paciente? Primero, hay que descartar, como todo paciente que se eleva la creatinina, que tiene una lesión renal aguda, causas comunes. Descartar si tiene diarrea, si tiene deshidratación, si tiene hipovolemia, si la tensión está muy bajita. 2, un rechazo agudo. Está en los primeros meses de trasplante, que es donde más frecuentemente se presenta el rechazo. Toxicidad por tacrolimus, ¿sí? Unos niveles muy altos de tacrolimus pueden producir aumento de la creatinina. Infección por poliomavirus, que es el virus que les contaba que aparece en los primeros meses de trasplante. Recurrencia de la enfermedad glomerular, la que más recurre tempranamente es la focal y segmentaria con proteinuria.
Y entonces le vamos a pedir laboratorios. ¿Qué laboratorios le vamos a pedir? Obviamente creatinina de seguimiento, niveles de tacrólimos para descartar toxicidad, Doppler y ecografía del riñón trasplantado. A veces se presenta, aunque ya pasaron 4 meses, pero si fuera más temprano, toca mirar si hay una estenosis, si hay un seroma o un linfocele o una obstrucción. Carga viral de poliomavirus, ¿sí? Para descartar si hay o no esta infección. Relación proteína-creatinuria, dependiendo también de los antecedentes del paciente y si yo estoy sospechando que tiene una recurrencia de una glomerulopatía focal y segmentaria. Y por último, una biopsia renal para definitivamente mirar si hay o no un rechazo. Entonces, si por ejemplo de primera me sale que tiene unos niveles de tacro en 20, porque el paciente tuvo un error en la dosificación, entonces ya bajo la inmunosupresión, hago seguimiento de creatinina y no es necesario llevarlo a una biopsia renal por lo general. Entonces, dependiendo de lo que yo voy recibiendo en los resultados, voy tomando mi conducta. Entonces, los escenarios posibles, ya vimos que puede haber un rechazo. Los rechazos pueden ser de 2 tipos. Puede ser celular, que responde muy bien al esteroide, a los bolos de esteroide, y puede ser mediado por anticuerpos. Estos son de peor pronóstico. El tratamiento es, digamos, un poco discutido porque no hay una evidencia contundente, pero lo que más se utiliza en estos casos es la plasmaféresis, los esteroides, y si hay un rechazo mixto, se le puede adicionar también timoglobulina. En cuanto a la toxicidad de tacrolimus, también es importante tener en cuenta cuáles son mis niveles deseados. En mi caso, yo prefiero unos niveles entre 6 y 8, y hay que tener en cuenta los medicamentos adicionales que le puede recetar un médico fuera de la consulta de trasplante. Ejemplo, paciente tiene un hongo, una micosis en piel, y le formulan ketoconazol por 3 meses. Ketoconazol aumenta considerablemente los niveles de tacrolimus, entonces esto produce toxicidad. Metronidazol, los calcioantagonistas, aumentan los niveles de tacrolimus. Y otros medicamentos hacen lo contrario, disminuyen los niveles de tacro, como por ejemplo la rifampicina, que es para el tratamiento antituberculoso, carbamazepina, fenitoína, cefalosporina, algunos antibióticos también alteran los niveles de tacrolimus. Entonces hay que educar al paciente y tener una comunicación, digamos, cercana con el grupo de trasplante, con enfermería, donde el paciente dice, doctora, me formularon esto, ¿lo puedo tomar? Y así uno está más tranquilo, el paciente está más tranquilo, para que haya los ajustes pertinentes. En cuanto a la infección de poliomavirus, algo cortico, es una incidencia baja, afortunadamente, porque no hay un medicamento estrella para combatir esta infección. La incidencia es del 2 al 8% y el tratamiento es disminuir la inmunosupresión, bajar los niveles de tacro por debajo de 6, bajar la dosis del micofenolato, hacer un seguimiento de su carga viral. Estos pacientes, como les disminuimos la inmunosupresión, entonces quedan con riesgo de hacer rechazo agudo celular y por eso también toca hacerle seguimiento estricto de su función renal. Y desafortunadamente el 40% de estos pacientes pueden llegar a perder el injerto. Entonces, digamos que es una infección triste porque los tratamientos que se han probado no tienen la suficiente evidencia y la mayoría son nefrotóxicos. Y por último, entonces, ya para terminar, lo más importante para estos pacientes es tener educación, ¿cierto? Que el grupo de trasplante trabaje unido, que trabajen en conjunto enfermería, psicología, trabajo social, nefrólogos, cirujanos de trasplante, que eduquen al paciente en cada consulta, que respondan todas sus inquietudes, que también hagan un seguimiento tal cual como está recomendado en estos pacientes, porque la adherencia también se ve en si el paciente va o no va a consulta. El paciente que dejó de ir 3 meses, o 4 meses, o se perdió la llamadita para ver qué pasa con el paciente, si se está tomando el medicamento, si tiene alguna inconveniente. Entonces, muy importante el trabajo multidisciplinario. Aquí les dejo mi correo, paola.garcia@javeriana.edu.co,
y los invito a celebrar este 27 de febrero, el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos. Muchas gracias, Nick. Espero entonces las preguntas del público. Sí, doctora. Primero que todo, muchísimas gracias por su magistral presentación. Los comentarios han sido muy positivos referente a la presentación en cuanto a clarificar algunos conceptos, algunos mitos que a veces se pueden surgir durante la práctica. Y recuerden, por favor, en la parte inferior ustedes pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas o la pueden presentar ahí también en el chat. Doctora, tenemos varias preguntas y quisiera iniciar por esta. Si no quiero donar, ¿qué debo hacer? Ok, bueno, también es válido. La ley 1805 de 2014 dice que todos los colombianos somos donantes, ¿sí? Sin embargo, aquella persona que no quiere donar debe ir a una notaría y registrar su voluntad. Cuando hay una persona, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo y los médicos de la donación están, digamos, atendiendo esa llamada de ese paciente que está en muerte cerebral, tienen la obligación de mirar los registros del Instituto Nacional de Salud para mirar la voluntad de los colombianos. Entonces, si no quiero donar, tristemente, puedo ir a una notaría y registrar esa decisión. Excelente, doctora, muchas gracias. Doctora, respecto a si una persona extranjera se puede trasplantar en Colombia. Ok, bueno, en cuanto a los extranjeros, en Colombia participó en el 2004 en la Declaración de Estambul, donde se prohibía lo que se llamaba el turismo de trasplante de órganos, y era que los pacientes viajaban a otros países para trasplantarse. En Colombia, en esa misma ley 1805, se estableció que un extranjero puede trasplantarse en Colombia siempre y cuando cumpla con dos condiciones. Una, que tenga una visa R, que es emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Visa R. No es que sea residente, que yo me mudé a Colombia y resido en Colombia, no, que tenga un estatus de visa R. Y dos, que esté casado con colombiano o colombiana esté en unión libre por un tiempo mínimo de 2 años certificado. Entonces, de esa manera puede optar a ingresar a lista de espera previa también aprobación del Instituto Nacional de Salud. Y eso es con el fin de preservar los órganos, que es un bien tan preciado para los colombianos. Ahora, hay una situación especial. Por ejemplo, hay países de Latinoamérica donde el trasplante se hace muy poco y no se hace, por ejemplo, donante vivo. Entonces, puede venir una pareja de extranjeros, papá e hijo, por ejemplo, a trasplantarse en Colombia. Entonces, trae su donante, que es su familiar, se aprueba, se somete a su estudio, se presenta ante una junta y es aprobado por el instituto para el trasplante. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Creo que el tema de la lista de espera está siendo como muy preguntado y ahí le organizaría esto de la siguiente forma. ¿Existe forma de acelerar mi trasplante si estoy en lista? Ok, bueno, como dije en una pregunta de la conferencia, no existe un orden en la lista, ¿cierto? Y dos, no existen palancas en la lista de espera, ¿sí? Entonces no hay manera de saltar porque el software del Instituto Nacional de Salud es quien muestra la lista de los primeros a trasplantar en un orden según los puntos que dé la compatibilidad. Acuérdense que la compatibilidad es grupo sanguíneo y el HLA, A, B, DR, siendo DR el que más puntos ofrece porque es el que menos probabilidad, si yo tengo un match perfecto con DR, tengo menos probabilidad de tener un rechazo. Entonces, no hay manera de saltarse a nadie en la lista.
Excelente. Bueno, yo creo que también esta es una pregunta que llevaría a si hay tráfico de órganos en Colombia, pues dado esta forma de asignar los trasplantes. Bueno, el tráfico de órganos, ahorita con la serie de Netflix, digamos, salió una cantidad de aseveraciones, ¿cierto? Y puso a la gente a pensar, ¿no? En Colombia pasa exactamente lo mismo que pasa en la serie. Resulta que no, el tráfico de órganos en Colombia no existe. Sí existe en otros países, existe y han habido reportes históricos en India, en China, Bangladesh, Irán, donde sí, digamos, se está reportado que pacientes donaban a cambio de dinero el órgano porque estaban en situación económica muy mala y estos pacientes fueron denunciados porque no tenían ningún control y tenían alto riesgo de morirse. En Colombia no hay ningún queja o denuncia en medicina legal de tráfico de órganos. Y como ustedes ven, es una cirugía altamente calificada, donde los tiempos de isquemia son muy cortos. El riñón es el que más tiempo de isquemia tiene. Un corazón tiene un tiempo de isquemia alrededor de 5 horas, un hígado de 8 horas. Entonces, imagínense toda la logística que hay para transportar un riñón, para tener listo un receptor, para hacer las pruebas infecciosas, para hacer las pruebas de compatibilidad. O sea, es una de verdad carrera contra el tiempo. Entonces, no hay tráfico de órganos en Colombia. Muchísimas gracias, doctora, por clarificar ese punto y también organizaría también unas preguntas que hay en el botón de preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, en el botón de la parte inferior lo encuentran. En el caso de un paciente con VIH, ¿puede ser trasplantado? Y Muy, pues bajo qué criterios si es posible. muy buena pregunta. Sí, hace 20 años o más, digamos que se le negaba la oportunidad al paciente con VIH a trasplantarse. En Colombia ya se trasplanta pacientes con VIH. Obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos: carga viral indetectable, un conteo de CD4, de CD4 altos, tener terapia antirretroviral, no tener infección activa, tener una adherencia comprobada del tratamiento. Y en mi experiencia, hemos tenido un caso de paciente VIH trasplantado con muy buenos resultados. En otros países, por ejemplo en Sudáfrica, donde el VIH tiene una alta prevalencia, existe el donante con VIH para receptor con VIH. Entonces ya, digamos, como hay tantos donantes con VIH y hay tantos pacientes receptores en lista, entonces hacen ese match. Igualmente en California también se han reportado varios grupos y hay casos publicados, series de casos bien grandes de este tipo de trasplante. Excelente, doctora. Una pregunta referente al caso de que se tenga un menor de 18 años, pero mayor de 14 años, y el paciente desea donar, pero los padres o el tutor legal no. ¿Cuál sería la decisión en esos casos, doctor? Ya sería un caso excepcional porque la donación de donante vivo, digamos que por ley está dada para mayores de 18 años. Entonces ya sería un caso muy particular y tocaría ir a fondo a ver si puede o no puede donar. Excelente, doctor. Y ya creo que con estas dos últimas preguntas, eh, en caso de que una mujer haya sido trasplantada, ¿qué tan probable es que lleve a término su embarazo? Bueno, como comentaba, es posible. Obviamente hay un riesgo y invito a que no, a que, digamos, estas mujeres que quieren tener un hijo, que quieren quedar embarazadas, tengan una asesoría tanto del grupo de trasplante como por ginecología antes de decidir
quedar embarazados. ¿Por qué? Porque hay que hacer una preparación, hay que suspender medicamentos que pueden producir daños en el feto. Entonces, por ejemplo, el micofenolato toca suspenderlo previamente a un embarazo. Tiene que haber unos exámenes preconcepcionales, pero sí puede llegar a feliz término. Y ahorita este año, a finales del año pasado, tuvimos 2 bebés frutos de 2 pacientes trasplantadas con muy buen desenlace. Entonces sí se puede, pero tiene sus riesgos y toca poner siempre en una balanza, ¿no? Riesgo-beneficio. Tiene que tener, como les digo, unos criterios, cumplir unos criterios esas personas para poder pensar en embarazo. Excelente, doctora. Y esa última pregunta, ¿cuál serían sus recomendaciones para el manejo óptimo de la anticoagulación en paciente de trasplante renal o cuáles serían las recomendaciones para estos pacientes? Ok, digamos que es la misma de la población general. El uso de warfarina o de los nuevos anticoagulantes orales es posible. Obviamente depende de la indicación. Hay pacientes que deben continuar con warfarina, ¿sí? Pacientes que tienen alteraciones genéticas o que tienen síndrome antifofolípido deben continuar con warfarina, pero aquellos donde no hay contraindicación pueden utilizar los nuevos medicamentos como el rivaroxaban o el apixaban sin problema. Siempre ajustado, Excelente, ¿no? Pero sí, sí se pueden usar. excelente, doctora. Muchísimas gracias por su magistral presentación. Eh, y pues creo que ya eso, doctora, sería el total de las preguntas. Bueno, no, muchas gracias, Nick, por tu ayuda, por tu presentación. Y bueno, los invito a todos a pensar un poquito antes de dormir en el trasplante, en todas esas personas que necesitan un órgano y que cada uno puede poner un granito de arena conversando con los amigos, con los pacientes, con la familia, acerca de este tema donde hay tantos mitos que perjudican de verdad la donación en Colombia. Entonces, muchas gracias y a todos que tengan buena noche. Esta charla quedará grabada en la página web de la página de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Bueno, hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches.